Pero bueno, vamos a empezar en primer lugar por Turquía, aprovechando dos artículos que ha escrito Guillermo Pulido recientemente en la página web de Political Room, y uno es respecto, el de Turquía, ese cambio de rumbo que ha dado en la política exterior. Hemos visto, de hecho yo mismo he realizado algún vídeo al respecto, de la guerra entre Azerbaiyán y Armenia, como pues Turquía estuvo bastante implicada. Hemos visto pues, esa asertividad, ¿no?, en Libia y demás, en otras operaciones militares en la misma Siria, y sin embargo vemos pues, que va a haber, al parecer, pues, unos cambios. Así que vamos a tratar este tema, espero que os guste, y de la mano pues, de alguien que conoce mucho pues, todo este panorama. Así que, ¿qué nos puedes comentar, Guillermo, respecto a este cambio que se está viendo, ¿no?, bastante reciente, de la política exterior turca? Pues la política exterior ha atravesado, bueno, la política exterior de Erdogan recientemente ha tenido un cambio bastante radical, ¿no? No tanto en sus objetivos o en su visión general, pero sí en la coyuntura, y por tanto está cambiando, digamos, la táctica, ¿no? O los objetivos a corto plazo que quiere conseguir. Básicamente, para resumir un poco el tema, la política exterior turca hasta noviembre del 2020, estuvo caracterizada por un militarismo y un expansionismo bastante radical, ¿no? Que no siempre fue así. Eso empezó a darse sobre todo a partir del 2015, el 2016. Y esa política exterior tan expansiva se fue prolongando hasta el año 2020. Los factores que explican la política exterior expansiva que tuvo estos años hasta hace poco nos ayudarán a explicar lo que está ocurriendo en la actualidad, porque entonces hizo ese cambio de política hacia el expansionismo y el militarismo, y por qué ahora está tomando una actitud bastante más apaciguadora, ¿no? No es que se haya vuelto pacifista, pero sí ha tenido que adaptarse a unas circunstancias internas y externas nuevas, ¿no? Lo que explica el cambio de la política exterior turca, que en un primer momento con Erdogan era de cero problemas con los vecinos, ¿no? Pues fue que, por un lado, el empeoramiento de la situación de seguridad en su extranjero cercano, básicamente fueron las primaveras árabes, ¿no? Y la expansión que tuvo Rusia en Siria. Turquía siempre ha tenido una intención de ser una potencia neotomana, pero las revueltas árabes, sobre todo en Siria, provocaron que su principal preocupación de seguridad, que son los kurdos, pues renovaran la amenaza para Turquía, porque Siria se convirtió en una base logística desde la cual la insurgencia kurda tomó bastante ímpetu, ¿no? Esto hizo cambiar la política de Erdogan, porque en un primer momento Erdogan, aparte de basarse en conceptos de democracia islámica, era bastante pro-kurdo hasta cierto punto, ¿no? Muchos kurdos votaron al AKP, y porque tenía una visión de Turquía poco autoritaria y poco kemalista, ¿no?, sino de democracia islámica. Eso en 2011 cambió en Turquía, empezaron a adoptar una visión Erdogan más del Islam político, más cercana a los hermanos musulmanes. Eso los empezó a que Erdogan tuviera actitudes más autoritarias, y las revueltas árabes hicieron que desde Siria pues empezara a haber una nueva amenaza kurda hacia la integridad del Estado turco, ¿no? Eso, como buena parte de las revueltas en Siria estuvieron en menor o mayor medida asociadas por Occidente, pues ahí hubo una desvinculación de la seguridad turca con la OTAN y con Occidente, y empezaron a adoptarse pues visiones de seguridad más asertivas, más expansivas y más alejados de Occidente, y veían a Occidente como un límite a su expansión. Después,
también en 2015 el apoyo político de Erdogan se iba reduciendo, del AKP, perdón. O sea, el partido político de Erdogan iba reduciéndose y tuvo que pactar con la extrema derecha del MHP. Pues dado que la política interna se iba siendo más autoritaria, el aspecto exterior se iba haciendo cada vez más inseguro y requería medidas de fuerza, pues eso hizo que la política exterior y también interior turca pues se fuese siendo también más dura al tener que pactar con la extrema derecha, que eran partidos, primero para ampliar su base electoral, también porque el entorno requería medidas más fuertes y más autoritarias, y además porque el partido con el que tenía que pactar pues era un partido de extrema derecha, ¿no? Eso los fue alejando de los kurdos dentro de Turquía, y esa fue tomando la deriva, ¿no? La deriva autoritaria y expansiva. En 2016, entre 2015, creo que fue 2016, sacaron que se publicó en 2016, desarrollaron entre esos 2 años un nuevo concepto de seguridad en Turquía, en el cual abogaban literalmente por una política de seguridad bastante más radical, ¿no? Y en el que se basaba en la autonomía de sistemas de defensa y en que las amenazas de seguridad o la política de defensa ya no iba a ser meramente defensiva, o la política militar o la política de seguridad, sino que iba a ser proactiva e incluso preventiva, no en el sentido de lanzar ataques preventivos, sino desde el momento que vieran algún tipo de amenaza en su extranjero, pues iban a actuar de manera proactiva, es decir, mandando fuerza militar, etcétera. Ese concepto de seguridad también recomendó establecer bases en el extranjero, y básicamente eso ha guiado y ha inspirado la política exterior turca estos años, ¿no? Tanto el cambio en el contexto externo como en el interno, pues llevó a un nuevo concepto de seguridad y a una nueva política. Bueno, eso llegó a su máximo paroxismo, como todos sabemos, en la guerra de Armenia, ¿no? Que se implicó bastante, ¿no? Desde un punto de vista militar, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido desde la guerra de Armenia, en el cual Turquía tuvo una actitud bastante antioccidental, ¿no? En el sentido de oponerse a Francia, por ejemplo, ¿no? Y apoyar a un país musulmán contra un país cristiano, ¿no? Aunque Erdogan es bastante pragmático y no se basa solamente en temas religiosos, ¿no? Pero tiene bastante de panislamismo y panturquismo la política exterior turca, que es lo que ha pasado desde que acabó la guerra, que fue en octubre, a partir de noviembre, enero, en el que Turquía ha cambiado radicalmente su política exterior. Pues básicamente ha sido el quebranto económico interno que ha llevado a que la antigua alianza con el partido de extrema derecha ya no garantice su continuidad, la continuidad de Erdogan en el poder. El pacto del 2015 con la extrema derecha permitió que en el 2015, en el cual el AKP había perdido bastante apoyo electoral en las votaciones parlamentarias, cuando se repitieron en el 2015, pues la coalición de ambos partidos tuviera mayoría absoluta. También permitió a que el Estado turco se convirtiera de una democracia parlamentaria a una democracia presidencial, dando mucho más poder a la presidencia y, por tanto, a Erdogan, y a tomar medidas ejecutivas, ¿no? También en política exterior, porque no requiere la aprobación del Parlamento y requiere mucho menos control político, ¿no? Y también le ayudó a ganar las elecciones presidenciales del 2017, creo que fue, el 2018. No recuerdo exactamente. Pues ese apoyo electoral, que daba poco más de la mitad aproximadamente del electorado a Erdogan y a su aliado, es posible que ya no se pueda, que ya no sea suficiente. Por tanto, va a tener Erdogan tiene que ampliar las alianzas. Y aunque el otro partido que sería que podía apoyar a Erdogan, que es el partido İYİ, que también es un partido de extrema derecha, de hecho es una decisión del partido de extrema derecha con el que pacta Erdogan, que es el MHP, pues aunque es de extrema derecha, no es tan radical. Y tiene unas visiones un poco más laicas, ¿no? Y más urbanas, es menos reaccionario, ¿no? Y por tanto, para poder ampliar su política de pactos, va a tener que cambiar el autoritarismo en el que se ha basado estos años y hacer concesiones a partidos, aunque son de extrema derecha, son menos reaccionarios que
con el que está pactando actualmente, y quizá también va a tener que pactar con el Partido Liberal del CHP, ¿no? Y por tanto, eso es un inductor muy poderoso para que Erdogan pues cambie toda su política interna, y también en la deriva externa, porque la política exterior turca tan radical no es tanto por pan-islamismo, que también, sino por las medidas muy radicales que piden los políticos del MHP, ¿no? Que son políticos bastante radicales, ¿no? Muy expansionistas. Y por tanto, eso es una explicación también esa pérdida en el apoyo electoral se debe a la grave crisis económica que está sufriendo Turquía, ¿no? Y para poder facilitar o que el contexto económico mejore un poco de aquí a las elecciones del 2023, pues va a requerir que hacer pactos con la Unión Europea y evitar sanciones que aparentemente se le estaban mirando encima, ¿no? Mientras estaba con Trump en el poder, la CAATSA y otro tipo de sanciones, pues Trump hacía un poco de pantalla, ¿no? Y impedía que se aplicaran sanciones muy radicales a Turquía. Y por tanto, ese cambio, tanto para poder pactar en el exterior como para poder maniobrar en el interior, todo induce a que las medidas extremistas que se estaban tomando, las políticas más asertivas que se estaban tomando en el pasado, pues se abandonen. Principalmente eso, para ganar más espacio de maniobra en el entorno externo como en el interno, para ampliar sus pactos y su base electoral.